Buenas tardes, mi nombre es Joana Montoya, hago parte del grupo de macroeconomía y el día de hoy voy a explicar, sustentar los puntos que me correspondieron en esta entrega. Vamos a comenzar con el punto número 1, el cual indica a qué hace referencia el M1. Entonces, M1 es un agregado económico que está compuesto por el efectivo que está en circulación, ya sean billetes o monedas. Adicionalmente, si despejamos la ecuación M2 igual a M1 más cuas, que son los cuasi dineros, nos da M2 menos cuas, esto es igual a M1, o sea que M1 es igual a el agregado económico M2 menos los cuasi dineros. Para el segundo punto lo que debemos hacer es hallar la población económicamente activa y nos dan la tasa de desempleo y el número de desempleados. Lo que hacemos es despejar la fórmula de la tasa de desempleo, que esta es tasa de desempleo igual al número de desempleados dividido en la población económicamente activa. Como la población económicamente activa está multiplicando, pasa a dividir la tasa de desempleo. Luego pasamos la tasa de desempleo a dividir los números de desempleados. Ya ahí podemos hallar la población económicamente activa y nos da una población económicamente activa de 5.484.883 con una tasa del desempleo del 86%. Buenas noches, mi nombre es Gina Esperanza Junca Moncada y les voy a exponer el punto número 3. Dice, si el país de los abogados, el consumo de las familias es de 500, la inversión de la empresa es 85, el gasto público 55 y el déficit comercial es 40, ¿a cuánto asciende el PIB de este país? Primero que todo, vamos a definir qué es el PIB. Dice, el PIB es el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Es decir, en esta ocasión tenemos un consumo de 500, una inversión de 85, el gasto público de 55, el déficit comercial de 40. Como la fórmula nos decía arriba, entonces tenemos el consumo más la inversión más el gasto público menos el déficit comercial. Esto nos da un PIB de 680. La respuesta es el PIB del país de los abogados asciende a 680. Para el punto número 4, lo que debemos hacer es hallar los cuasi dineros y nos dan dos agregados económicos, M1 y M2. Para esto lo que hacemos es despejar la fórmula de M2, que es igual a M1 más los cuasi dineros. Por lo tanto pasamos a restar a M1 y así podemos hallar los cuasi dineros. Con los valores que nos dan, la respuesta es que los cuasi dineros ascienden a los 25 millones. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Orozco Farfán. En este video pues les vamos a exponer el trabajo que realizamos en equipo, en este caso en el punto número 5. Dice que supongamos que en Colombia en un determinado mes hay 190 millones de personas en edad activa, de las cuales 120 tienen empleo, del resto 10 millones están buscando trabajo, 15 millones han renunciado a buscarlo y 45 millones no quieren trabajar. Entonces, acá tendríamos que sacar como la tasa de desempleo. Para sacar esta tasa de desempleo tenemos que tener el número de personas desocupadas por 100 sobre el PEA, que sería 190 millones. Esto nos daría una tasa del 5,3% de desempleo. Buenas tardes, docente. Me presento. Mi nombre es John Alexander Sepúlveda Bonilla, estudiante de Administración de Empresas. Me correspondió para esta entrega realizar varios puntos. Dentro de esos, el punto número 6, que es el TRM. Desarrolle un cuadro comparativo de los últimos 5 años y señale las principales causas y consecuencias de las subidas y bajadas. Tenemos que el TRM es la tasa representativa del mercado. Entonces, para eso tenemos que es la cantidad de pesos colombianos por un dólar estadounidense. Eh, Esta se calcula en base a las operaciones de compra y venta de las divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado
cambiario colombiano. Actualmente quien se encarga de esta actividad es la Superintendencia Financiera, y esta calcula y certifica diariamente el valor con base a los registros del día anterior inmediatamente. Bueno, para el cuadro comparativo vamos a iniciar con el año 2021. Tenemos un valor en pesos por dólar de 3.981 pesos. Las causas pues, que generan para el 2021 fueron la pandemia y la reactivación económica. Las consecuencias que tenemos en cuanto a esta alza del dólar, el tema es el aumento generalizado de bienes, alimentos, materias e insumos que se importan, alzas de compras de internacionales y viajes internacionales. Para el 2020 tenemos un aumento también, en consecuencia a los años anteriores, del dólar, de peso por dólar, de 3.432 pesos. Esto hace caso también al tema de la pandemia, a la baja del precio del petróleo, las cotizaciones de la bolsa a nivel global. Igual que al año 2021 tenemos un aumento generalizado de los bienes, de los alimentos, materias e insumos que son importados. Para el 2019 tenemos otro aumento referente a dólar de 3.277. En el 2019 tenemos que, pues para un inicio, y colombianos tenía un precio de 2.984 pesos. Esto obedece a los precios del petróleo, las decisiones de los bancos centrales, incluido el colombiano, nombramiento del presidente Trump y la inestabilidad política de Brasil. Y esto causa aumento generalizado de los bienes, alimentos, materias e insumos que son importados, alza de las compras internacionales y los viajes internacionales, aumento de la inflación, devaluación de la inversión en el exterior. Para el punto 7, que trata de cuando la tasa de inflación aumenta el poder adquisitivo del ingreso nominal, tenemos 4 posibles respuestas. Dentro de esas, la A permanece constante, B disminuye, C aumenta y D varía en la misma proporción que la tasa de desempleo. Tenemos una nota que dice: de acuerdo a su respuesta, desarrolló un análisis de la inflación en los últimos 5 años y sus causas y consecuencias en la economía. La respuesta de esta séptima pregunta es la B. Ya que el poder adquisitivo del ingreso nominal disminuye, este está expresado en unidades monetarias del periodo en que se recibe el ingreso cuando aumenta la inflación. El ingreso se mide en estas unidades de moneda según pasa el tiempo, pierde el valor al paso del tiempo. Pues en la tabla logramos evidenciar que pues hay una variación en los últimos 5 años y pues es una variación que no es constante. Tenemos que para el 2017 tenemos 4,09, para el 2018 3,18, para el 2019 3,80, para el 2020 disminuye bastante a 1,61, para el 2021 ya aumenta en 5,62 y para el 2022 aumenta también significativamente en 9,23. Entonces, en las causas y consecuencias evidenciamos que cualquier tipo de inflación reduce el poder adquisitivo. Esto significa que con una misma cantidad de dinero cada vez se puede comprar menos cosas.
Mi nombre es Gina Esperanza Junca Moncada y voy a explicar el punto 8. Dice, de acuerdo con el gráfico correspondiente, el cambio de la LM1 a la LM2 corresponde a la aplicación de una política contracción monetaria, pues hubo un movimiento del LM hacia la izquierda, por lo que el interés aumentó y Y, que es la renta, disminuye. Y la IS no se movió. Entonces esto dice que puede tener incidencias en el nivel de desempleo por la misma dificultad de las empresas para financiar su crecimiento y desarrollo debido al encarecimiento del crédito, el cual disminuye el consumo. Y si el consumo disminuye, el empleo también suele hacerlo. Por cuanto el sector productivo debe reducir la oferta y para reducir la oferta hay que disminuir la producción. El hecho de que los créditos se encarezcan implica que la demanda se vea disminuida, puesto que el consumidor está reacio a consumir con tarjetas de crédito o realizar créditos de consumo. Cuando las tasas de interés son elevadas, el atractivo para el ahorro, por lo que mucha gente preferirá ahorrar a gastar, contribuyendo así a contraer la demanda. Para el punto número 9, la compra de TES por parte del Banco de la República aumenta la base monetaria de la economía. Los TES son títulos que son emitidos por el Ministerio de Hacienda y son administrados por el Banco de la República. Estos títulos valores se venden a un plazo total de 15 años y lo primero que se fija mediante una subasta son los intereses que el gobierno debe pagar a las personas que adquieren estos títulos valores. En el punto número 10 nos dice que debemos indicar cuál de los siguientes temas corresponden a la micro o a la macroeconomía. Tenemos como punto A, Sofía compró una empresa de tamales. Como punto B, la compañía X compró acciones de competencia. Tenemos el punto C, donde dice que la tasa de desempleo de Colombia es del 20%. Punto D, Colpatria está ofreciendo una tasa de interés baja por los ahorradores. Punto E, el Producto Nacional Bruto está disminuyendo. Y pues se deben sustentar las respuestas. En este caso, respuestas para macroeconomía tendríamos los puntos C, D y E, y respuestas para macroeconomía tendríamos los puntos A, B y C. En macroeconomía, en el análisis, entonces tendríamos que se busca una perspectiva general. Las variables distintas P y B observan la productividad total en un país y aunque sean diferentes no son totalmente independientes y se necesita de ambos para poder comprender un poco el concepto de la economía. Y en la microeconomía se busca una perspectiva individual y la cantidad producida por una sola empresa. Mi nombre es Gina Esperanza Junca Moncada y voy a explicar el punto número 11. Si un abogado está impedido legalmente para ejercer, podríamos afirmar que se encuentra A, desempleado temporalmente, B, desempleado de manera friccional, C, su desempleo es estructural, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores, y en este caso nuestra respuesta sería la E, ninguna de las anteriores. Es desempleo legal o institucional. Se presenta cuando las instituciones y autoridades de un país toman decisiones que no estimulan la contratación de empleados, la búsqueda de trabajo o que limitan esta contratación. Ejemplos de estos son las limitaciones por edad, nacionalidad, etc. De igual manera, si se crease un seguro de desempleo cuyo monto fuese muy alto, no existiría un incentivo real para que los individuos pretendiesen abandonar su condición de desempleados. La Ley 1123 del 2007 dice, por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. Artículo 43, suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscila entre 2 meses y 3 años. Parágrafo. La suspensión oscila entre 6 meses y 5 años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública. Artículo 44. Exclusión. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer abogacía.
En el punto número 12 tenemos, si partimos una economía cuya función consumo es C igual 200 más 0,8Y, sabemos que la inversión se incrementaría en 70 millones. ¿Cuánto varió el ingreso de equilibrio? Entonces tenemos el dato que sería C igual a 200 más 8,84 más 70, que sería en este caso lo que se aumentó. Esto nos daría un total de 1.350. Para el punto 13, que data, las siguientes ecuaciones representan el comportamiento de la economía colombiana. Tenemos que C igual a 0,7 YD más 150. I igual a 150 menos 2I. G igual a 200. TX igual a 40. T igual a 0.10Y. L igual a 0,5Y menos 6I. Y M igual a 220. Entonces, allá los siguientes datos. Valor del multiplicador. Entonces tenemos que multiplicador igual a 1 sobre 1 más C más TC igual a 1 sobre 1 menos 0,7 menos 0,7 por 0,10. Multiplicador igual a 11 por 1 menos 0,63 igual a 1 sobre 0,37. Multiplicador igual a 2,7. La expresión matemática de la IS, es decir, el mercado de bienes y servicios. La IS está dada por la identidad Y igual a C más I más G, que reemplazando y descomponiendo el ingreso disponible sería Y 0,7 YD más 150 menos 2I más 200. Tenemos que Y 0,7 por Y menos 0,1 Y menos 40 más 150 más 150, 2I más 200. Tenemos que Y igual a 0,7Y menos 0,07Y menos 28 más 150 más 150 más 2I más 200. Tenemos esto es Y igual a 0,63Y menos 2I más 472Y menos 0,63. Y igual a 472 menos 2I 0,37Y igual a 472 menos 2I. Tenemos que Y igual a 472 sobre 3,37 menos la explicación matemática de la LM, es decir, del mercado de dinero. Para hallar la LM se igualan las ofertas y demanda monetaria. L igual a M y se reemplaza. 0,5Y menos 6,1 igual a 220. 0,5Y igual a 220 más 6I. Y igual a 440 más 12I. D. El valor de la tasa de intereses de equilibrio. Para el interés se iguala SI igual a LM. Y se despeja la I. 1275 menos 5,4I igual a 440 más 12I. Tenemos que 1245 menos 440 igual a 12I más 5,4I. Tenemos que 835 igual a 17,4I. Y igual a 835 sobre 17,4. Y esto daría un igual a I igual a 47,98. El consumo. Para hallar el consumo primero debe hallarse el producto.
que se consigue reemplazando los intereses del punto anterior de la SI. Y igual a 1275 menos 5,4i. Y igual a 1275 menos 5,4i por 47,98. Igual a y 1016. Y ahora se reemplaza en el consumo. C igual a 0,7 por y menos 0,1y menos 40 más 150. C igual a 0,7 más 1016 menos 0,1 por 1016 menos 40 más 150. C igual a 711,2 menos 71,12 menos 28 más 150 igual a 762,08. Entonces tenemos que la F, la inversión privada. Para el punto 14 tenemos que desarrolle una balanza de pagos. A. Explique cada cuenta en ejemplos. La cuenta corriente contabiliza los intercambios de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. A su vez, se divide en 3 subbalanzas: balanza de bienes y servicios, balanza de rentas primarias, incluye los intereses y dividendos procedentes de inversiones o préstamos en otros países. Balanza de rentas secundarias son entregas de dinero con destino a otros países recibidos nada a cambio. Ejemplo, una empresa española compra queso francés por 1.000 euros. Ejemplo 2. Turistas ingleses gastan 200 euros en España. Evidenciamos en la tabla la cuenta corriente, ingresos, pagos, saldo, ingresos, pagos, bienes, servicios, rentas primarias, rentas secundarias. Entonces vamos cuando son pagos, cuando son ingresos al país, vemos el total. La cuenta financiera nos va a reflejar si somos nosotros los que estamos prestando dinero al resto del mundo o si por el contrario ellos nos prestan a nosotros. Dentro de las cuentas financieras se distinguen las siguientes operaciones. Inversiones directas son aquellas inversiones que hacen empresas a otros países para obtener unos beneficios a largo plazo. Inversiones en cartera son aquellas inversiones que se suelen realizar en acciones o bonos para obtener una rentabilidad más a corto plazo. Otras inversiones derivadas financieras. Reservas. Ejemplo: Sara invierte 7.000 euros en Miami. Ejemplo 8. Un americano compra acciones de telefonía por 8.000 euros. Unicaja Banco presta 9.000 euros a un banco inglés. Podemos evidenciar en la cuenta financiera que tenemos activos financieros, pasivos financieros, saldo, activos pasivos. Entonces, por último, tenemos el punto número 15, en donde dice que se deben explicar cada una de las políticas económicas y su aplicación tanto en la contratación como en la expansión de una economía. Entonces, tenemos 4 políticas económicas, las cuales son la política monetaria, la política fiscal, la política exterior y la política de rentas. En la política monetaria son aquellas medidas que toman las autoridades de los países en cuanto al tema monetario con el objetivo de estabilizar los precios otra vez en las variaciones que tengan las cantidades de dinero en circulación. En la política fiscal se trata de las medidas que tiene el Estado para recaudar los ingresos necesarios para los procesos del sector público. La aplicación tiene
en su aplicación la expansión de los ingresos públicos por medio de la recaudación de los impuestos y la contratación de los gastos públicos. En cuanto a la política exterior, trata de cómo interviene el país con el resto del mundo, cómo lo son los cambios de las monedas y cómo se adaptan dependiendo del aumento del valor de la economía o si con la misma van disminuyendo. Y por último tenemos una política de rentas, que es en la cual se controla la inflación evitando el aumento de los precios. De esta forma se explica la contratación o la expansión de la economía, ya que dependiendo de esto la economía se vería completamente alterada en el país. Bueno, tenemos unas ventajas y unas desventajas en cuanto a la política monetaria y a la política fiscal. En cuanto a la política monetaria, tenemos como una ventaja que se generan bajas en la inflación debido a que esta reduce el poder adquisitivo del dinero, afectando el crecimiento económico. La política monetaria permite la baja inflación, por lo cual permite que las empresas puedan tomar las decisiones financieras sin preocuparse por los incrementos desesperados en los precios. Una de las desventajas de esta política monetaria es que se puede utilizar la política monetaria para lograr una baja inflación. Sin embargo, se pueden afectar la economía a corto plazo, ya que se pueden demorar hasta 2 años o hasta más en notar sus efectos. Algunas veces reducir las tasas de interés para expandir la oferta monetaria y disminuir la tasa de desempleo pueden generar una futura inflación si la política expansiva se mantiene por mucho tiempo. En cuanto a la política fiscal, tenemos las ventajas, que serían que al disminuir los impuestos se genera un aumento en la renta disponible, aumentando el consumo. Esto provocaría una reducción de desempleo y un aumento de salarios, generando más crecimiento. Como una segunda ventaja, tenemos que el gobierno puede decidir hacia qué dirigir los gastos. Es decir, pueden estimular la economía distribuyendo el gasto hacia proyectos, sectores o regiones específicas. Y como una tercera ventaja, tenemos los efectos de la política fiscal tienden a ser más rápidos que los que ya habíamos visto en la política monetaria. En cuanto a desventajas, tenemos que, como primera, que es un gobierno, como tal el gobierno puede decidir en qué dirigir los recursos. Puede ser también una desventaja debido a que se manejan recursos de maneras irresponsables, generando que el costo de bienes y servicios se pueda salir de las manos o se pueda salir de control. Como una segunda desventaja, tenemos que la política fiscal puede ser lenta para reaccionar a las condiciones económicas. Y por último, tenemos el alza de la tasa de interés de la investigación privada, que esto generaría el efecto de expulsión, el cual es perjudicial pues a largo plazo. Y ya por último, para finalizar, tenemos las conclusiones, que serían básicamente que en la economía de la globalización de los países es de gran importancia saber medir las variaciones macroeconómicas, debido a que estos son los índices que afectan o equilibran los sectores económicos de la producción de bienes y servicios, en donde se pueden presentar el PIB, que sería el Producto Interno Bruto, el IPC, que son los índices de precio al consumidor, y entre otros estudios. Estos teniendo un lineamiento de desarrollo de la evolución económica, financiera y administrativa de una nación. De tal manera es de gran importancia saber medir, estudiar, investigar la medición de riesgos de las naciones en general.